En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Un sistema de dominio es exactamente lo contrario a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos en el contexto familiar. Pero es un sistema que se crea y se va consolidando. Mi hermano, te saludo en esta mañana para seguir hablando de lo que iniciamos la semana anterior, que fue la primera parte de ese tema. Un sistema de dominio. Qué buena esa comparación que hiciste, que es totalmente lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Claro. Comprender, identificar actos violentos o la consolidación de un sistema de dominio no producen cambios inmediatos. Pero sí, y aquí es donde está el pero, ¿verdad? Inicia un proceso de revalorización de una relación íntima para tomar decisiones sabias. Exactamente. Y es importante, y creo que hemos mencionado mucho, ¿verdad? Esta expresión, identificar para. Sí. Y es muy importante recordar cuáles son las dos partes que forman un sistema de dominio. El aislamiento y la desvalorización, que lo hablamos en el programa anterior. Claro que sí. Vieras que me quedé pensando cuando hablabas de la necesidad de revalorar la relación íntima, ¿no? La semana pasada el Señor nos permitió iniciar lo que son nuestra serie de talleres anuales en Levanta. Y en el primero se enfatizaba esto, de que con la información que estábamos aprendiendo, siempre hay una oportunidad para revalorar cómo está nuestra relación. No es como que nosotros tenemos una información y decir, todo lo que me he perdido para vivir una relación íntima y voy a entrar como en un sistema de resignación. Hoy puede ser el cambio, ¿verdad? Para revalorar aquellas, digamos, cosas que se necesitan cambiar totalmente, y por lo menos desde esos dos principios que estás diciendo, desde el aislamiento y desde la desvalorización. Sí, es muy importante lo que estás mencionando y lo enfatizo, de revalorar para corregir, para cambiar, para ver dónde estamos, ¿verdad? Porque también es posible que se conviva con actitudes disfuncionales en la relación de la pareja. Que uno aprenda, que uno se normalice. Exactamente, porque no estamos exentos de eso. Sí. Y que gracias a un tema como estos podamos identificar un mecanismo de control que pasaba como normal, entre comillas, ¿verdad? Uno de esos mecanismos que podríamos pasar como normal es la inducción al miedo, que es parte del establecimiento de este dominio. Ay, sí, eso qué importante. Cuando ya una relación, inclusive entre relación paterno-filial, ¿verdad? Con nuestros hijos, cuando ya la relación se implanta con una inducción del miedo, esto hace que ponerle muchísima atención, sí, ¿verdad? Sí. Y el apóstol Juan escribió que en el amor no hay temor, 1 Juan 4:17. Entonces, ok, listo, puntualmente. No hay relación entre una persona que dice amar y que a la vez produzca miedo estar con esa persona. O sea, me refiero a sus reacciones, actitudes, ¿verdad? Estar como en un sentido de hiperalerta, cómo va a reaccionar hasta de las cosas más, digamos, que no merecerían el responder de esa manera. Es decir, todo esto, como acercarse a una persona con temor. Con miedo, sí. Sí, porque no se sabe cómo responder. Exactamente. Eso, y eso en todas las relaciones. Sí, claro. Sí, sean, como decías, de padre a hijo, esposo a esposa. Por supuesto. Te comento rápido. Iba a una institución bíblica específica allí, ¿verdad? Por una situación había que hablar con uno de los directores. Yo llegué y yo pregunté, ¿ustedes creen que pueden llamar a tal persona, ¿verdad? Para que le hagan la consulta? Vieras qué interesante fue para mí ver que las tres personas que estaban allí como que se volvían a ver como diciendo, ¿quién se atreve a llamar a tal persona? Y yo noté inmediatamente en el sistema de relación la inducción del miedo que estamos hablando. Inmediatamente, fácil de ver. Es decir, tenían miedo de llamar a la persona
porque quizás históricamente la persona respondía de una manera, Claro. tal vez poco adaptativa, y entonces ya produce esta característica. Entonces, ¿ves lo que te digo? De que la implantación, la inducción del miedo está en las relaciones cualesquiera. Y esto es lo que empieza un sistema de dominio y de control, sea cualquiera la relación. En cualquier forma. Sí, porque si yo le tengo miedo a un líder, digamos a un líder o lo que sea, ahí hay una relación disfuncional, Claro. de dominio y de control. No puede ser. Y obviamente no es una relación sana ni es una relación productiva y se basa entonces en el miedo. Es decir, yo no tengo la confianza de buscar, en este caso que vos ponías al líder, sino que el miedo crea dinámicas en un ambiente de hogar, de trabajo, que imposibilita una respuesta que debería ser normal, pero no lo es por la imposición del miedo. Sí, sí. Y vos sabes qué interesante, cuando uno lee Proverbios 22, 24, 25, digo, la conclusión, porque dice que básicamente que no nos acompañemos o no normalicemos, digamos, ¿verdad? No normalicemos una relación con personas de enojos, es decir, donde el enojo está normalizado en una relación. Exacto. Okay, pero la conclusión es porque pondremos en peligro nuestra alma. Y alma, en ese contexto del Antiguo Testamento, es todo de nuestro ser, es decir, lo que nosotros pensamos, la parte física, la parte emocional, la parte espiritual. Es complicado el asunto del miedo y poco se habla de eso. Sí. Por otro lado, la creación y consolidación de un sistema de dominio que va a incluir el miedo como una parte funcional de la relación familiar, ¿verdad? Es un tema que tiene que ponerse también claro en el manejo de las relaciones de pareja. Sí, porque se va a vivir esperando y temiendo que ocurra un episodio violento. Exacto. Sí, o sea, es lamentable que la víctima esté esperando, ¿verdad? En qué momento el abusador explota. Claro. Y hay una expectativa desde el miedo. Sí. Y obviamente este no es el modelo que Dios diseñó. Sí. No es el miedo. Y veamos por qué estamos hablando de esto. Porque el miedo contribuye a la consolidación y el mantenimiento de un sistema de dominio. O sea, por eso es que estamos induciendo esta característica que si está, no solamente que da la expresión de un sistema de dominio, sino que el miedo lo mantiene, lo consolida. O sea, está aislada, está controlada, desvalorizada y ahora está con miedo. Exactamente. Entonces, las imposiciones del abusador van a estar en un campo fértil para que se den. Sí, sí, sí. Ahora, estas condiciones que recién mencioné, basadas en un sistema de miedo, un sistema de ansiedad, agota, drena emocionalmente a la víctima. Entonces se le va a dificultar que hayan respuestas de resistencia o de oposición. Exactamente. Porque va a decir, ya tengo miedo, controlada, desvalorizada, aislada, etcétera. Claro. Ya yo no puedo más. Exacto. Entonces mejor me rindo. Sí, muy buena acotación. Porque puede ser que haya un tipo de amor firme, ¿verdad? En cierto momento. Pero como estás diciendo, si se permite que se mantenga esto, si no se procura ayuda, si se ve como la forma de ser de la otra persona. Es que él es muy bravo. Sí, exacto. Como bien estás diciendo, va agotando los recursos de la parte afectada y simplemente, como hablamos en el podcast anterior, va a ceder. Va a tener esa actitud de ceder. Ceder, como estás diciendo, al carácter explosivo, ¿verdad? Y colocarlo simplemente como tiene un tipo de humor, ¿verdad? Exacto. Y listo. Ahí creemos esas digamos, categorizaciones y listo. Y así se justifica. Claro. Es una persona iracunda porque específica, ¿verdad? Y eso no puede ser. El amor no se puede relacionar jamás con el temor. Y como vos decías, no es parte de lo que Dios ha diseñado. No, no, para nada. Por eso leímos los Proverbios entre muchos otros textos. Ahora, dentro de eso que estamos hablando del establecimiento y sostenimiento de un dominio, ¿verdad? De un sistema de dominio, hay otra herramienta, si cabe la palabra, que el abusador puede usar para consolidar un sistema de dominio, que se conoce como el maltrato ambiental. Bien, ¿a qué nos referimos? Realmente son conductas de intimidación para que las víctimas se sientan amenazadas. Bien, conductas puntuales, por ejemplo, golpear o romper paredes, patear, romper muebles, puertas, tirar objetos, conductas de conducir un automóvil, inclusive tener armas en la casa,
son formas de crear un maltrato ambiental. Es decir, yo me voy a asegurar, dice el abusador, de que aquí nadie esté en calma, que todos estén al vilo, pendientes de cómo yo me estoy conduciendo. Y puedo manejar rápido, puedo golpear, puedo romper lo que quiera, puedo gritar porque yo tengo el control de las cosas. Interesante. O sea, el maltrato ambiental no se refiere... claro, es un maltrato intencional para afectar a las víctimas, en este caso, pero no necesariamente de una forma directa a las víctimas, sino creando un ambiente de intimidación. Exacto. Sí, hasta como decías vos, con una conducción temeraria, por ejemplo. Claro, vamos en un carro con un maltratador que va con ese tipo de manejo violento y todo, pues evidentemente lo que crea es miedo, ¿verdad? Miedo y decir, mejor me calmo porque va a continuar con conductas temerarias. Exactamente. Entonces aquí mejor es hacer lo que está pidiendo. Y yo creo que esa es una ilustración muy clara, ¿verdad? Cuando el abusador tiene el control del carro, va a hacer lo que quiere y la víctima va a ceder. Claro. O sea, hay un control, yo hago lo que quiero y la víctima cede para no generar más conflicto, para por lo menos amortiguar un poco toda la situación. Sí, sí, sí. Inclusive, estas formas de maltrato ambiental también pueden darse de una forma negativa, es decir, negando el apoyo para el cuidado de los hijos, un descuido del hogar, ¿verdad? Evitar el desarrollo laboral, cargarla con muchas formas de ocupaciones, trabajos, estudio, negar el acceso a objetos básicos como la llave del carro, la casa, el teléfono, bien, va a generar ese ambiente turbio, bien, que va a seguir sosteniendo un ambiente de dominio. O sea, un sistema de dominio, va creando un sistema de dominio. Correcto. Sí, qué importante. Y otras formas de maltrato ambiental implican conductas intencionalmente pasivas del agresor, de la parte agresora, para que el espacio donde la víctima está restringida le sea cada vez más complicado y desagradable. Por ejemplo, no permitir, por una multiplicidad de excusas, la reparación de electrodomésticos que se estropean, ¿verdad? Que utiliza la parte víctima. Impedir que el domicilio tenga condiciones adecuadas de habitabilidad. Por ejemplo, se dejan obras sin concluir, daños varios sin reparar. Entonces, todo eso logra que la víctima se vaya avergonzando del ambiente donde vive y así impedirle interacciones sociales. Siempre va a apuntar a esos principios de aislamiento, de control, de desvalorización. Sí, siempre va como tirando hacia esa línea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, a nivel nuestro de Levanta, cuando servimos en casos de consejería, es usual que la víctima pida ayuda tras una consolidación de un sistema de dominio. Es decir, luego de haber vivido un punto de inflexión, y podría pensarse que la aconsejada es víctima de esa situación, de ese conflicto, pero es vital enfocarse en la violencia invisibilizada que está detrás. Es decir, hay cosas que la víctima no externa, porque no percibe, porque no considera que son importantes, ¿verdad? Y está buscando simplemente cómo salir, ¿verdad?, de lo que está viviendo. Pero es importante recalcar esas formas invisibilizadas de violencia que realmente son más profundas, ¿verdad? Sí. Que se manifiestan en forma de síntomas. Pero creo yo, al menos de forma personal, que poco alcanzamos tratando síntomas. Sino que es importante profundizar en lo que no se ve, ¿verdad? Claro. Y que es la causa que genera todos esos conflictos. Sí. Sí, lo entiendo como, por ejemplo, que nosotros estemos aconsejando a una persona porque dice que su problema es la depresión. Ahora, el punto no es tanto tratar la depresión como una sintomatología específica, sino más bien ver el por qué se llega a ese estado de, digamos, de desesperanza y de tristeza continuada. Entonces, como bien estás poniendo el ejemplo, en Levanta puede venir una persona para que le apoyemos por una violencia física. Pero vean que hemos dicho que la violencia física prácticamente es como la culminación de todo un proceso de aislamiento, de valorización. Entonces, claro que no podemos darle un curso de violencia física en ese momento. Sino que tenemos que estarle hablando del proceso a la que fue sometida y que la violencia física es, en este caso, un punto de inflexión. Punto de inflexión, recordemos que es una situación que difiere de todas las anteriores, como un pico negativo, ¿verdad?, en la relación. Claro, un hecho puntual de daño mayor. Claro, sí. Donde la víctima ya por esto puede comenzar a responder.
Ya es una intensificación de algo. Inclusive una violencia verbal simétrica. Ok, tonta y fea. Y feo, ¿verdad? Ok, listo. Ninguna de las dos cosas es bueno. Pero un punto de inflexión es cuando una violencia verbal ya es un insulto profundo, por ejemplo, delante de los hijos. O sin que estén los hijos, ¿verdad? Sí. Pero ya donde dice, jamás me he sentido de esta manera, ¿verdad? Tan humillado o tan humillada. Ahí hay un punto de inflexión en la violencia verbal, por ejemplo. Sí. Y esos yo creo que son muy visibles para las víctimas. Me acuerdo un caso de una persona donde él abusaba físicamente de ella porque ella abusaba verbalmente de él. Y en los procesos de consejería comenzamos a hablar y ella en un momento reconoció y decía, yo tengo, usó la palabra habilidad, creo que no es una habilidad, yo tengo la habilidad de saber qué decir para lastimar. Y eso lo hago desde que yo era pequeña. Entonces la intencionalidad sería. La intencionalidad, exactamente. Desarrollada como no la para... habilidad, de la intencionalidad de que con lo que digo, con pocas palabras, destruyo. Sí. Entonces está esta dinámica, ¿verdad? Y esos eran puntos de inflexión, cuando ella decía cosas tan puntuales que destruía al otro y venía el golpe. Claro. Y es muy complicado. Sí. Ahora, hay un tema que si nosotros nos saltamos, por decirlo así, el dominio previo, que es la auténtica construcción de la violencia, es decir, lo de donde viene todo el problema, solo nos enfocamos en ayudar para soportar consecuencias situacionales. Es decir, vamos a atender su resfrío. Pero ¿de qué viene el resfrío? Tenemos que ir, como vos decías, a reflexionar cómo pasó de persona a víctima, ¿verdad? A ahondar en el corazón de la persona. Y es que al no ver esa historial, mi hermano, se va a intentar que la víctima se comporte como lo haría cualquier persona ante una situación amenazante. Lo que hablábamos. ¿Cómo se comportaría una persona cuando le pegan? De cierta manera. Pero entonces, ¿por qué usted no se comporta de esa manera? Porque se está viendo la situación de la violencia física, pero no se está viendo el trasfondo. La preparación psicológica, la indefensión, la adaptación de la víctima. Y ese proceso de consolidación de la violencia, ¿qué pasa? Pues le ha dañado sus capacidades de confrontamiento, justamente. Recursos, estrategias, energías y habilidades para enfrentarse a lo que le sucede. Sí, es muy importante entonces. Y no sé si podríamos categorizar esta forma de violencia como una violencia invisible. Sí. Podríamos hablar de la invisibilización del ciclo de la violencia y del proceso de la violencia, que son claves para la incomprensión que rodea a una mujer o un hombre víctima de esta violencia. O sea, hay una parte que no se ve, que usualmente no se ve por las redes de apoyo. Asumo, y quizá aquí sería pues teorizar un poco, que tampoco la víctima ve esta forma de violencia, sino que la va racionalizando, se va adecuando a esto y no ha aprendido cómo responder de una forma asertiva para salir del proceso. Exacto. Entonces es importante ver lo que no se ve. Suena extraño, pero creo que es importante. Y que nos quede muy claro que el sufrir maltrato y convivir con un sistema de dominio desarrolla esa paradoja de una muy fuerte dependencia emocional hacia el maltratador y por otro lado la necesidad de ayuda. Pero esa necesidad de ayuda, por eso es una paradoja. Ver una persona en esa paradoja es difícil si no se entiende, otra vez, que es el resultado del mismo sistema de dominio. Exacto. Y donde nosotros como redes de apoyo, de repente nos vamos a sentir como resentidos, ¿verdad? De decir, bueno, debe ser que no le interesa que yo le ayude, que ni intervenga por la persona, ¿verdad? Algo importante ahí es que tal vez la red de apoyo, y vos lo mencionaste hace un par de minutos, de que las redes de apoyo no saludables esperan que la víctima responda como una persona que no está en un proceso de violencia responda. Es decir, si a mí me pegan, yo me defiendo. Exacto. ¿Cierto? Exacto, sí. Si a una víctima la golpean, no tiene esa capacidad de respuesta. Claro. Pero hay expectativas de que la víctima responda como si no fuera víctima. Exacto. Y eso es muy complicado. Así que es bueno en este punto del podcast poder identificar algunas señales cuando vamos a interactuar con víctimas de un sistema de dominio. Creo que es muy importante. Te digo la primera. Las señales de una víctima en un sistema de dominio es idealización. O sea, la persona tiene idealización. ¿Qué significa esto? La víctima le va a atribuir, y eso es lo que tenemos que esperar, como, digamos, lo normal dentro de lo normal, ¿verdad? Le va a atribuir cualidades magnificadas a su maltratador, exagerando cualquier aspecto positivo o amable. Vamos, cualquiera. Porque
como un sistema de dominio permanece por medio del ciclo de la violencia, la víctima va a estar otra vez enfocándose en lo maravilloso que hizo la semana pasada, o lo que me trajo, lo que me compró, o lo que experimenté. Listo. Entonces, eso es una idealización. Cuando desde afuera es lo visible de un sistema de dominio. La familia sabe que está en un sistema de dominio y uno dice, pero bueno, la persona nada más está idealizando. Así sigue hablando maravillas de él. Sí, eso es idealización. Eso es un punto. También la otra señal de un sistema de dominio tiene que ver con la aceptación del sistema de creencias del agresor. Es decir, al punto que la víctima va a esforzarse por coincidir en lo que piensa, siente y hace. De esta manera va a aprender a anticiparse y mantenerlo tranquilo. O sea, se está adaptando a la forma, o aceptando más bien, para seguir con la palabra, aceptando lo que el agresor dice, aunque no es así, lo acepta, ¿verdad?, para anticiparse y que todo esté en paz. Y es parte del proceso de señales. Y una tercera característica cuando se está en un sistema de dominio es que la víctima se preocupa porque el agresor sufra para la víctima, ¿verdad?, un daño. O sea, para la víctima, un daño que puede recibir su agresor es, por ejemplo, cuando se le aplique la justicia. O denunciarlo significa un daño. Por eso es que estamos diciendo que no es que se procura el daño de cualquiera de las partes, es que la víctima considera un daño el hecho de que se exponga, por ejemplo, la violencia, los actos violentos del maltratador. Denunciar un acto violento le va a hacer daño a la persona, le va a afectar en su trabajo, qué sé yo. Y por eso la víctima habla bien, que fue lo que hablamos de la idealización que vos mencionaste. La víctima idealiza y exagera algunos atributos, ¿verdad? Y no quiere que sufra. Sí. ¿Y cuáles serían las consecuencias si es que la víctima logra salir de un sistema de dominio sin estas reflexiones de cómo ha estado, digamos, por cualquier razón? ¿Verdad? Creo que podríamos pensar de que es posible que la víctima busque una nueva figura masculina dominante porque salió sin reflexionar en la relación anterior. Salió porque era un abusivo, sí, pero ¿por qué entró ella en una relación abusiva? ¿Por qué permitió? ¿Por qué? Etcétera. Bien, va a empezar otra relación bajo este principio de buscar una figura dominante. Y probablemente la historia se va a repetir. También pensamos que creer que una relación normal le significará un conflicto, que es muy común esto, pues en muchas personas, pensar que las relaciones de noviazgo, matrimonio, etcétera, son conflicto. Y que la mujer o el esposo siempre va a ser un problema y bueno, ¿verdad? Todo lo demás. Y tercero, que esto creo que es muy preocupante, sale de una relación abusiva, pero no logra identificar signos de peligro de la conducta inapropiada o amenazante de otros. Y menos que va a escuchar señales internas, ¿verdad? Miedo, enojo, tristeza, rabia, etcétera. Cosas que realmente le van a provocar, no lo escucha. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Vuelve a entrar en un ciclo, ¿verdad? Sí. Y se cuestiona por qué yo hago estas cosas. Claro. Pero no ha habido una identificación de lo que ha sucedido. Sí. Pues bueno, pues muy importante estas características de lo que se esperaría si se sale de un sistema de dominio sin reflexión. Y es que nos sumamos, ¿verdad? Otros esfuerzos por capacitar a potenciales víctimas para que inicien, ¿verdad? Este paso de saber identificar cómo se construye y cómo se consolida un sistema de dominio. Por eso el esfuerzo de este podcast. Para que también comprendan que del Señor recibimos toda la ayuda, ¿verdad? Él es nuestro ayudador y a la vez somos nosotros llamados a un papel responsable para procurar alejarnos del acto violento, identificarlo a tiempo en nuestras relaciones íntimas, ¿no? Y si ya se convive en un sistema de dominio, ¿cómo procurar pasos con la sabiduría del Señor para deconstruirlo? Eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque resumo lo que dijiste en esto, en Levanta y en otras redes de apoyo, como sea, puede ser una iglesia, puede ser la familia, etcétera, es muy importante ayudar a la víctima a llegar a un estado de conciencia, de decir, ok, esto es lo que estoy viviendo. Entonces, como vos decías, nos sumamos para capacitar que las víctimas empiecen esos procesos de identificar estos sistemas. Porque por más que la red de apoyo, papá y mamá, la iglesia, le diga, eres un abusador o ella es una abusadora, estás en un sistema de dominio, probablemente no lo va a aceptar hasta que por sí mismo pueda la víctima decir, sí, voy a
salir, voy a deconstruir, en lo mejor de los casos, que sería lo ideal, deconstruir esos modelos, y mientras se deconstruye, se puede también construir bajo modelos ya no de dominio, sino un sistema de acuerdo a lo que Dios quiere para el desarrollo de la familia. Claro, un sistema donde al fin y al cabo uno se sienta a salvo, seguro, escuchado, visto, consolado, exacto, validado, etcétera. Que no va a ser perfecto. Sí. ¿Cierto? Que va a estar cargado de fallos, errores, de pecados, pero con dos personas dispuestas a seguir siendo transformadas de acuerdo a lo que hablamos en un podcast, a su forma de pensar. Correcto. Para que sepan responder o sepamos responder desde los valores del reino que ya nos entregaron y ya somos capacitados. Sí. Entonces podemos responder diferente, y que es un testimonio pues fundamental de cómo el Señor puede liberar a un abusador, a una víctima, llevarlo a un sistema no de dominio, sino de edificación, de mutuo cuidado, de mutuo amor, de mutua protección, donde el Señor ya capacitó a personas para que sepan responder correctamente. Digo algo y lo he hecho a perder. Así que, de mi parte... De mi parte igual, entonces. Muy bien. Sí, fantástica la idea final de la contextualización. Pues bueno, si Dios lo permite, mi hermano, ¿qué te parece si nos encontramos la otra semana? Muy bien. Y continuamos con esta lucha para saber identificar las estrategias de la violencia intrafamiliar. Perfecto, me parece muy bien, y seguimos aportando un granito de arena en toda esta lucha, y donde la iglesia tenemos que ser una voz activa por aquellos que no tienen voz. Así es. Muchas gracias, nos vemos entonces. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.